El primer segmento de la charla es presentado por Banco Agrícola. Pasamos a descubrir al invitado de la charla. Hoy en el estudio nos visita el doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Política de Salud. Doctor, ¿cómo está? Doctorazo. Bueno, encantado de tenerlos acá en esta mañana tan luminosa, con tanto sol. Amaneció poético. Lo veo con un nuevo brillo medicinal. Sí, exactamente. Estamos muy contentos, muy entusiasmados, energizados, digamos, por esa magnífica noticia que se dio el día de ayer. Por 80 votos. Por 80 votos, ¿verdad? Aunque hay que contabilizar cuáles de esos votos fueron en un sentido oportunista, cuando vieron que iba a haber un costo político si no los emitían. Parte de eso se analizó ayer porque mientras estaba desarrollando el programa Bola al Centro con Moisés Urbina, se estaba desarrollando también la aprobación de esta ley de medicamentos que ya fue aprobada precisamente por 80 votos y destacaban los invitados que iba a ser un costo político en plena elección sumamente caro para aquel partido que no votara ayer por la ley. Precisamente, y por eso es que en la asignación de los créditos por esta aprobación es importante hacer un recordatorio de todo el calvario que ha seguido esta ley y sobre todo lo que ha tenido que pagar, porque esos son costos todavía mucho más importantes, lo que ha tenido que pagar la población salvadoreña de su bolsillo y de su precaria economía familiar para mientras sucedía esta coyuntura y mientras se lograba la aprobación de una ley que bien pudo haberse aprobado hace 10 años, hace 5 años, hace 2 años. Por eso se aprobó en miércoles de ceniza, por el calvario que ha pasado. Exactamente. Sí. Doctor, como aquí en la 109... Viernes Santo debe haberse aprobado. Sí, aquí en la 109 siempre andamos en la jugada, o intentamos hacerlo todos los días para que la gente tenga la información y todos los aspectos para que piense, para que escuche, para que piense, para que tomen sus propias decisiones. Fue usted el que inició todo el relajo hace ¿cuánto? ¿3 años? ¿4 años? No, con un estudio. Bueno, digamos que mi intervención fue en el 2006, pero sería pecar de mucha autosuficiencia decir que yo inicié el relajo, porque ya desde hace 10 años el movimiento social, con Margarita Posada especialmente a la cabeza, y la oposición política venían demandando una ley de medicamentos. Nosotros realmente la gotita de agua que pusimos en este caudal fue o consistió únicamente en el análisis de la situación de disponibilidad y precio de medicamentos en el país, que era un estudio. Era un estudio que hacía mucha falta para poder dar consistencia a las demandas populares, ¿verdad? Y a la que ya hacíamos alusión a la precaria economía familiar que se veía golpeada diariamente por el pago de los medicamentos. Porque hay que tomar en cuenta también, Tony, que durante todo ese periodo se instituyó en los 20 años de administraciones anteriores el cobro en los servicios públicos de salud. Entonces, y no se entregaban los medicamentos, sino que lo que se entregaba era la receta para que la gente fuera a comprar los medicamentos a las farmacias privadas. Entonces, claro, eso significaba un flujo de fondos hacia el sector privado, porque además la gente tenía que comprar los medicamentos a los precios más altos del mundo. Por eso fue que el estudio que se hizo realmente significó un parteaguas en aquel momento, porque dio los elementos académicos, científicos, el sustento, digamos, que se necesitaba para dar consistencia a todas las demandas. Yo sé que estamos hablando de la ley de medicamentos, pero puede que alguien allá afuera diga, pero al eliminar el cobro en los hospitales, que era la cuota voluntaria, pues no era tan voluntaria, porque no pagaban, no recibían el servicio. Así se llamaba, pero la situación tampoco como que ha cambiado mucho. Claro. Porque ahora también hay escasez de medicamentos. Bueno, también lo sabía en aquel entonces y había más. Lo que pasa es que no había tanta difusión como se hace hoy. Pero fíjese que nosotros, por ejemplo, en nuestro estudio, que fue de disponibilidad y precio de medicamentos, el nivel de abastecimiento en todos los establecimientos de salud era del 60%. ¿Verdad? Y hoy tenemos un nivel de abastecimiento del 80%. Entonces, ha habido un incremento significativo en el abastecimiento que todavía no llega a lo que quisiéramos tener nosotros,
¿verdad? Pero que con la emisión de la ley de medicamentos, no en forma inmediata, pero a mediano plazo, es decir, cuando ya se constituye el organismo, cuando empiecen a operar los precios internacionales de referencia, cuando haya una mayor competitividad, etcétera, entonces vamos a tener una significativa reducción de los precios de medicamentos y eso nos permitirá hacer un uso más eficiente de los fondos públicos que se nos confían. ¿Usted pudiera decir, así lo siente, así lo percibe, o tendrá alguna prueba? ¿Siente que hay alguna agenda de medios de comunicación para dejar como en evidencia las carencias? Vaya. ¿O alguna falta de...? Ajá. Hay una cuestión que tiene que ver con la inequidad de la distribución de los recursos y del poder, digamos, en cierta medida. Que es el hecho, por ejemplo, que el movimiento social no tiene la disponibilidad de fondos que tiene la industria farmacéutica, por ejemplo. Entonces, la disponibilidad de fondos que tiene la industria farmacéutica para diseminar sus planteamientos, para comprar voluntades, para hacer énfasis, para publicar determinados escritos en determinada situación, es mucho mayor que la que tiene el movimiento social. A eso me refiero, no necesariamente a que los medios, aunque hay algunos que sí lo tienen, tengan, digamos, un derrotero marcado específicamente, ¿verdad? Y una política específica. Entonces, pero hay obviamente hay medios que están completamente alineados con la industria farmacéutica y que no importa cuál sea el planteamiento, ellos siempre defienden a ultranza. Doctor, metámosle el diente a esta ley que fue aprobada ayer. Démosle. De entrada, ¿cuánto cree usted que, porque una de las finalidades de esta legislación es que bajen los precios de los medicamentos? ¿Cuánto cree usted que van a bajar? Y estamos hablando aquí de la creación de una nueva... De una FDA Guanaca. FDA Guanaca, que es la Dirección Nacional de Medicamentos, ¿Cómo no? Integrada por dice aquí, la dirección estará integrada por los delegados de el director, que será nombrado por el presidente de la República, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, la Defensoría del Consumidor, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Ministerio de Hacienda, la Universidad de El Salvador por derecho propio, dice, y una persona electa entre las universidades. No están ahí las farmacéuticas ni los laboratorios. Sí, y yo pienso que este es uno de los logros más importantes, si no es que es el más estratégico en este proceso que ha sido tan cruento, porque precisamente la presencia de la industria farmacéutica en el organismo que hasta hoy tenía a cargo el registro de los medicamentos, el control de calidad preregistro y el seguimiento en buena medida a muchas de las cuestiones relacionadas con los medicamentos, era la Junta de Vigilancia Químico-Farmacéutica y, en segunda instancia, el Consejo Superior de Salud Pública. Más bien, el Consejo Superior de Seguridad Pública a través, en buena medida, de la Junta de Vigilancia Químico-Farmacéutica que está escrita a él. Entonces, ¿qué sucedía allí? La industria farmacéutica siempre se precavía de que los miembros electos ante la Junta de Vigilancia fueran o los dueños de los laboratorios o empleados de los laboratorios. Entonces, como la Junta de Vigilancia Químico-Farmacéutica era la que resolvía en primera instancia cualquier problemática que se diera en torno a los medicamentos, las resoluciones de la Junta siempre iban, ¿verdad? Y tenían el sesgo de estar a favor de la industria química farmacéutica. Como resultado de esa situación es que teníamos la configuración que teníamos en relación con los precios. Es decir, que teníamos los precios más altos del mundo en medicamentos. Es en buena parte el resultado de estos conflictos de interés. ¿Cuánto cree usted que van a bajar los precios y más o menos a partir de cuánto? ¿De cuándo? Vamos a ver, hay allí una situación que tiene que ver con todo lo que va a tardar en organizarse esta nueva autónoma que se ha gestado. Estaba viendo yo en la cuestión de la puesta en marcha de la ley que se da un periodo de 30 días para la puesta en ejecución de la ley. A mí me parece que es un periodo demasiado corto, 30 días. Nosotros, dentro de la propuesta de ley de medicamentos que habíamos hecho, que ya tenemos algunas estructuras, digamos, al interior del ministerio que de alguna manera funcionan,
planteábamos entre 6 meses y 1 año de vacatio legis, que es como el periodo ese del decreto y la puesta en práctica. Porque hay que hacer un reglamento también, ¿no será que ahí también los legisladores que ayer por cuestiones políticas aprobaron esta ley nos van a tener ahí haciendo el reglamento otros 10 años, sí, por decirlo así? O sea, bueno, eso yo pienso de que es importante de que se nombren cuanto antes los funcionarios que van a constituir la dirección de la nueva autónoma para que se inicie cuanto antes la implementación de la ley. Porque, como usted bien dice, primero tiene que hacerse el reglamento de la ley. Eso está a cargo del organismo, de la dirección. Entonces, si no se organiza rápidamente eso, entonces eso empieza a dilatarse. Pero incluso cuando se configure el reglamento de la ley, todavía, porque usted ve ahí son alrededor de unas 10 unidades, ¿verdad?, las que hay que hacer. Cada unidad debe tener por lo menos unas 5 o 6 personas a su cargo para desempeñar todo lo que ahí se le asigna. De hecho, fíjese que, por ejemplo, actualmente el Consejo Superior de Salud Pública, el 70% de su área física actual está dedicada a la cuestión de medicamentos. Y una cuestión similar es el personal, o sea que el Consejo y las juntas están realmente en función de la cuestión de medicamentos. ¿Todos estos organismos que ya existían desaparecen o van a estar ahí paralelos? Sí, como hay que leer un poco despacio la ley, ahí fue aprobada anoche, el asunto es de que yo estaba viendo ahí que como ahí habían algunas cosas que no coinciden exactamente con lo que nosotros habíamos propuesto, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros planteábamos una unidad laboratorial encargada del control de calidad al interior del Ministerio de Salud, que era realmente un fortalecimiento del laboratorio de control de calidad que ya existe en el Ministerio. Pero esto exige un laboratorio de control de calidad para la nueva autónoma. Eso no es fácil montarlo de un día para otro. ¿Y el del Ministerio va a continuar? ¿O no será mejor bueno, eso habría que trasladarlo? Sí, o yo no sé. Eso pudiera ser, ¿verdad? Y entonces ahí hay un punto, porque allí digamos, el Consejo Superior de Salud Pública también tiene un laboratorio de control de calidad, pero es una cuestión que como duplica la capacidad instalada en el Ministerio, entonces ambas instituciones, que ambas son públicas, realmente están empleando doblemente personal y fondos para hacer una cosa que podría ser una sola instancia. Pero entonces, en la ley hay un planteamiento ahí que dice que se va a despedir o indemnizar a la gente y recontratar, algo así, ¿verdad? Entonces, eso habría que ver, ¿verdad? Porque habría que definir muy bien la cuestión de los conflictos de interés, porque la ley dice que los empleados de la nueva autónoma en 5 años no deben haber tenido relación previa con la industria farmacéutica. Entonces no podrían figurar ahí gente que haya estado empleada en la industria farmacéutica. Y tan chiquito que es este país, donde todos hemos trabajado en todos lados. Pero fíjese que esto es una situación que en todos los países donde hay un organismo regulador efectivo, así funciona. Por ejemplo, Panamá, que tiene población menor que la nuestra, tiene prohibido que 5 años antes hayan estado trabajando en la industria, y 5 años después también es prohibido. Sí. ¿Qué cosas? Ok, son las 8. La FDA sucede lo mismo. Las 8 de la mañana con 1 minuto, ya vinieron nuestros desayunitos, campero, qué rico. Y como el desayuno es la comida más importante de todo el día para permanecer sanos, crecer fuertes y tener chapitas y tener chapitas saludables. Para la etapa de crecimiento todavía. Vos que estás en etapa de crecimiento, pues vamos a repartirnos aquí, según la nueva FDA Guanaca, los desayunos campero. Si alguien tiene a la salud de la FDA, y no vamos a brindar aquí con Del Valle, mira, podemos brindar por la recién aprobada ley de medicamentos. Que vamos a ver en apariencia, y aquí hay que tener mucha cautela, creo yo. En apariencia, pues todo indica que esto viene a beneficiar a la población y a bajar los precios de las medicinas. Pero hay que hacer un par de preguntas aquí que yo tengo en el tema de regulación de precios, ¿verdad? A mí no me queda claro lo de pros y contras de quitar, no quitar el IVA, que eso era, dicen unos, los que sí
eficientemente iba a beneficiar y a bajar los precios, y otros dicen que no tiene nada que ver, y que eso era meterse en medicina de 11 varas. Esa es una promesa del presidente Funes, que no sé si ahora que ya con esta ley dice ya no es necesario. Lo que sí es necesario son los desayunos campero, doctor. Vamos a desayunar, buen provecho. Regresamos con más aquí sobre la ley de medicamentos en la primera hora. Y opina en Facebook. Somos el territorio del adulto joven que escucha, piensa y decide. Estrategia y Negocios Radio y 102.9 presentan EIN al Día, la información más precisa para tomar decisiones eficaces. EIN al Día. Las ventas de casas usadas en Estados Unidos subieron en enero a su mejor nivel en 1 año y medio, mientras que la oferta de viviendas en el mercado alcanzó un mínimo en casi 7 años. Exportadores nicaragüenses solicitaron la aplicación de medidas de reciprocidad ante las trabas comerciales impuestas por Guatemala a un cargamento de más de 18,000 kilos de carne bovina. El euro se mantenía prácticamente estable ante el dólar, dividido entre el entusiasmo tras el acuerdo sobre la ayuda a Grecia y el temor de que no sea suficiente para evitar el contagio de la crisis a toda la zona euro. La automotriz japonesa Mazda Motor Corp espera conseguir 2,000 millones con una oferta pública de acciones. El Centro Bancario de Panamá se mantiene fuerte ante la crisis externa. El Centro Bancario Internacional de Panamá mantiene un ritmo de crecimiento, liquidez y otorgamiento de crédito adecuado para América Latina. Un sobrerecaudo cercano a los 30,4 millones de dólares obtuvo el gobierno de Colombia en el primer mes del 2012, producto del buen comportamiento de la economía. EIN al Día. Una producción de Estrategia y Negocios, en la red estrategiaynegocios.net y 102.9, Territorio del Adulto Joven. El segundo segmento de la charla es presentado por ASA, la compañía de seguros que recientemente ha llegado a El Salvador, con coberturas de seguros empresariales y personales. El doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Política de Salud, está aquí con nosotros analizando, vamos a ir más rápido analizando esta ley de medicamentos que fue aprobada ayer, para que nuestra audiencia tenga una idea de cuáles van a ser las nuevas reglas en esta industria, ¿verdad? Que tiene que ver con las farmacias, con los médicos, con las medicinas como tal, los precios, esta nueva dirección nacional que fue creada de medicamentos, ¿verdad? Que debe autorizar, entre otras cosas, Ivonne, la entrega de la revista Estrategia y Negocios a nuestro invitado. No, mentira. Esa se la entregamos nosotros aquí. Muchas gracias, muy ahí está. No, lo que sí debe autorizar es la apertura, dice aquí, y funcionamiento de todo tipo de establecimiento que se dedique permanente u ocasionalmente a las actividades de vender medicina, ¿verdad? Sí, comercializar, prescribir, dispensar, todo lo relacionado. Sí. Autorizar la inscripción, importación, fabricación y expendio de los productos regulados por esta ley. Dice correcto. Aquí. Autorizar la inscripción, importación, fabricación y expendio de especialidades químico-farmacéuticas, suplementos vitamínicos, productos naturales. Ahí entra lo homeopático, ¿no? No. ¿Sí? No. No. Productos naturales, dice aquí, y otros productos o sustancias que ofrezcan una acción terapéutica fabricadas en el país o en el extranjero y que cumplan con los requisitos establecidos, no sé qué, no sé cuánto. Calificar y autorizar previamente a su publicación o difusión la propaganda de todos los productos que se han de ofrecer al público como medio de prevención y curación de las enfermedades, promoción o restablecimiento de la salud, evitando que tal propaganda implique omisión, exageración, inexactitud o que pueda inducir al consumidor a engaño, error o confusión sobre el origen del producto, y ahí sigue. ¿Eso incluye el jabón para el acné? ¿O lo voy a tener que comprar en el súper? Incluye. ¿Y los cosméticos, como decía alguien ayer? Sí, están incluidos los cosméticos, sí, exactamente. Porque hay cosméticos que son especiales para acné. Ahorita hubo como 50 choques de mujeres. ¿no? Sí. Están incluidos dentro del... ¿Y entonces lo voy a necesitar comprar a dónde? Es decir, lo que tiene que hacer
la dirección es velar por la calidad de estos productos, precaverse, digamos, de que las etiquetas digan exactamente lo que son, lo que tienen, sus efectos adversos, las consecuencias, los efectos secundarios, etcétera, y también estar vigilante sobre las reacciones, aunque eso la ley especifica que le corresponde al Ministerio de Salud. Y entonces si pasa todos esos filtros, igual se van a seguir vendiendo en farmacias, pues. Sí, exactamente. No me va a dejar sin cosméticos para el acné hoy. Vaya, pero tienen que también autorizar, y es que alguien decía por ahí, hay un montón de gente que no en farmacias, pero que también anda vendiendo suplementos vitamínicos, y otro tipo de productos que no son farmacias. Sí. Eso sucede con mucha frecuencia, usted puede ver, eso está prohibido actualmente ya por esta ley. Pero por ejemplo, el Herbalife, que es para adelgazar y para tener mejor salud, y eso allí la Dirección Nacional de Medicamentos deberá definir claramente qué medicamentos o qué productos más que medicamentos pueden ser objeto de ese tipo de venta libre, porque hay una categoría de productos que ahí se llaman medicamentos de venta libre, que son las que, por ejemplo, se autoriza que se vendan en gasolineras, en supermercados, etcétera. Entonces, esas definiciones de las listas que deben incluirse en esos medicamentos deben precisarse muy bien a efectos de que sean esos medicamentos y no otros los que la gente pueda obtener en ese tipo de expendios, digamos, que no son especializados, como en el caso de las farmacias, ¿verdad?, o laboratorios o droguerías. Entonces va a depender mucho de cómo se definan las cuestiones en el reglamento de la ley y cómo se operativicen muchas de las cuestiones que acá se dicen. ¿Se va a regular también la publicidad, esta dirección? Sí, se va a regular la publicidad, sobre todo, hay cuestiones que es fundamental, ¿verdad? Por ejemplo, no puede la industria farmacéutica andar haciendo propaganda libre sobre, medicamentos que afectan directamente a la salud de la población o que tienen restricciones. Entonces todo eso debe regularse, como sucede en todas partes del mundo. Hay cosas que han sido satanizadas, digamos, pero que en muchas partes tienen una larga historia de regulación. ¿Qué ha sido satanizado a su juicio? Digo, algunas cuestiones relacionadas, en este caso, con la publicidad, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, hay medicamentos como el sildenafil, ¿verdad? El utilizado en la Viagra. ¿Qué tiene en Acaba de chocar la mitad del país. No, digo, no puede usted andar haciendo propaganda libre sin hacer énfasis, por ejemplo, también en los efectos secundarios. Porque, por ejemplo, el uso irrestricto, por ejemplo, puede llevar a accidentes cardiovasculares. Los efectos secundarios son un montón de mujeres más contentas. Bueno, depende del concepto de felicidad. El doctor. Eso es bien relativo. Bueno, mire, pero si no hay que nos diga. Aquí está preguntando un oyente por qué se va a prohibir médicos adentro de las farmacias, siendo una alternativa barata que puede resultar eficiente para quien no quiere perder todo el día en el seguro social y tampoco puede pagar un hospital privado o pagar más caro todavía en una clínica privada. Era una alternativa el tener un médico adentro de una farmacia. Puede ser una alternativa barata, pero también es una alternativa peligrosa, ¿verdad? Sobre todo para la salud de la gente que sin mayor, digamos, conocimiento puede ser objeto de timo, ¿verdad?, o de abuso en su bolsillo y en su economía familiar. Porque, por ejemplo, alguien que llega a una farmacia espera que si encuentra un médico ahí le prescriba algo, ¿verdad?, o no le prescriba si no lo necesita, ¿verdad?, para su enfermedad. Pero ahí, en primera instancia, los médicos que están contratados en las farmacias no lo están para resolver una necesidad de salud de la población, sino que para estimular la venta de los productos que hay en esa farmacia. Eso es lo que realmente sucede. Pero si uno no quiere comprar algo, dice, no, a mí la acetaminofén no me hace nada, ¿para qué la voy a comprar? Pero si un médico, ¿verdad?, le dice a usted que necesita tal cosa, ¿usted qué capacidad tiene usted para cuestionar eso? Es como cuando yo voy donde un odontólogo, ¿verdad?, y el odontólogo me dice, mire,
esta muela la tiene tan mal que hay que hacerle una endodoncia. Entonces si yo le digo, no, mejor no me haga la endodoncia, solo tápemela. ¿Verdad? Entonces yo no puedo decirle, si me dice que me tengo que hacer una endodoncia, me hago la endodoncia, porque es el odontólogo y me lo está diciendo. De la misma manera reacciona ¿cómo se llama?, la población. Estamos hablando de gente que llega a las farmacias en las circunstancias que usted me decía. Gente que no quiere hacer cola en el seguro, ¿verdad?, pero que tampoco tiene como para pagar una consulta privada donde lo atiendan con propiedad, ¿verdad? Entonces es gente que va a atender lo que le diga el médico que está ahí, y si el médico está contratado para prescribir lo que la farmacia tiene y para que se consuma, que recibe una bonificación en la medida en que hay más consumo de medicamentos que tiene la farmacia, entonces es claro lo que ese médico va a recetar y las condiciones en que va a prescribir, porque además no hay condiciones en la farmacia para que pueda hacer un examen físico y una historia adecuada, ¿verdad? Para poder... Era por temas así de chiquitos, de mire, esta roncha no se me quita, mire. A ver, está... Sí. ¿Y eso incluye las farmacias que tienen una persona que sabe inyectar? Bueno, no tengo todavía el detalle del ¿Hay algún inciso sobre inyecciones en farmacias? No está prescrito en ese detalle y eso puede ser objeto de reglamento, ¿verdad? En todo caso, las inyecciones siempre suponen un riesgo, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Gracias, no hay hacer. Doña Rubenia, que es una señora que siempre nos escucha y le gusta opinar aquí en Radio 102.9, está aquí en línea, gracias por esperar. Adelante, doña Rubenia. Buenos días, Ivonne, buenos días, Johnny. Gracias a ustedes por ese espacio que nos dan también. Y a su invitado preguntarle con las farmacias, con la gente que vende medicina en el mercado. ¿Cómo va a quedar esa gente? Porque yo visito mucho por ahí y hay varias fuertes en el mercado de medicamentos. Entonces, ¿cómo van a quedar esa gente en el mercado? Esa es mi pregunta. Doña Rubenia, ¿y usted qué medicinas compra en el mercado? No compro medicina. Lo que yo siento, yo solo compro en la farmacia. Pero como yo... ¿Y por qué no compra en el mercado? Porque no son confiables para mí. Bueno, y si no son confiables para usted, no son confiables para otros. Pero ese es mi opinión, pero yo veo que es un gran... Es un mercado. Entonces, porque hay hasta impulsadoras de los laboratorios. Entonces, como yo soy una persona mayor, también no puedo automedicarme. Pero no es impulsadora usted, ¿no? No es impulsadora usted, ¿no? Ok, ahí está su pregunta, doña Rubenia. Gracias, doña. Nada. Yo vendo perfumería. Ya le contesté. Entonces, pero... Recomiéndeme alguno. Visito mucho el mercado. Entonces, lo que le quiero decir de que ya hay hasta impulsadoras de los laboratorios. Claro. Entonces, ¿cómo van a quedar esas personas ahí? Y lo que yo siento es lo del médico en la farmacia. ¿Sabe por qué? Porque mi hija tiene sus niños pequeños y de verdad, de que ahí le han dado tratamiento buenísimo. Y bueno, la vez pasada una de mis hijas se puso mala y yo la llevé y el doctor me dio un medicamento que después mi hija, en la oficina de ella hay una clínica patronal. Entonces le dijo a la doctora de ahí que exactamente eso le iba a recomendar ella. Entonces yo siento que allí sí nos va a afectar eso, porque de verdad es una gran ayuda para uno, y uno que trabaja no tiene tiempo de ir al seguro, más hoy que no hay medicina. Entonces, de verdad, eso es lo que yo siento. Y me preguntes con respecto a la gente del mercado, ¿verdad? Ok, doña Rubenia, ahí está su pregunta planteada al aire. Muchas gracias. Y le voy a sumar aquí otra pregunta de un oyente en tweet. Dice, ¿y las tiendas de colonia van a poder seguir vendiendo medicinas básicas como acetaminofén y esas cositas sencillas? Bueno, la respuesta a ambas preguntas es la misma. Sí se podrá seguir haciendo siempre y cuando no sean medicamentos que necesiten una receta médica. Entonces, para eso existen los medicamentos de venta libre, que así se llaman. Ahí está incluido el acetaminofén y todas las farmacias. ¿Y estas cosas de dolor? Son todos esos medicamentos que habitualmente usted encuentra en los supermercados, en las gasolineras. Esos son los mismos que van a poderse vender en las farmacias. La y que tienen venta también. No, pero sí, la Panadol. A ver, Gloria. Sí, Gloria está en línea. Hola, Gloria, adelante. Ya comienza la gente a interesarse por buenos días, adelante. Por ahí yo dando mi opinión también y sugiriéndole al señor ahí que
que deberían de estudiar más esa medida de quitar los médicos en la farmacia. Ya lo aprobaron ayer en la asamblea, doña Gloria. Ay, sí, pero yo creo que aprueban cosas sin consultárselo, sin hacer una prueba antes, pues, con la población. ¿Y usted porque aquí afectan a la población, así como dice la señora, que las emergencias siempre ocurren, ahí para uno que va a la farmacia va confiado de que hay un médico, y si hay un médico que ha salido de una universidad, ha sido avalado por las autoridades educativas, uno confía que es un médico. Entonces, para mí, yo creo que es una medida absurda el quitarle a la población otra alternativa de emergencia. Doña Gloria, ¿sí? ¿Usted por qué causa de salud ha pasado consulta con un médico adentro de una farmacia? Fíjese que yo, gracias a mi Dios, soy bastante sana. Ajá. Pero cuando, digamos, un día fui con la doctora y le digo, andaba con el nervio ciático que me andaba matando. Y ella es doctora, la dueña de la farmacia. Y me dijo, le voy a poner una compuesta, no sé qué cuánto. Seguramente no es médica, porque los médicos no pueden tener farmacias, pero bueno. ¿Ah? Seguro. Es que ella no tiene empleo, entonces ella tiene su farmacia. Su esposo, que es médico, sí trabaja. Claro que es médico. Ha salido de la universidad y no, ella se ha quedado en su farmacia cuidando a su bebé y su esposo trabaja. ¿Y la inyecta usted por el ciático? Ah, sí. Y jamás me volvió a doler. Jamás porque me inyectó un compuesto de no sé qué cosa para el nervio ciático. Claro que es médico y yo acudo donde hay médico. Si me dice en la farmacia, hay unas farmacias que tienen su médico allí y cobran una cuota muy baja, que yo creo que es una solución para la población. Así los hospitales están llenos, el seguro está lleno, el Rosales está lleno, el Saldaña está lleno, entonces la gente dice, voy a ir a la farmacia que hay un doctor. Ok, bueno, doña Gloria, gracias por su llamada. Sí, que no le quiten las alternativas a la población, dígale, por favor. Okay, bueno. Aquí lo que estamos, ahí está la gente ya opinando. Seguramente los diputados están escuchando. Pero mire, señora, Doña Gloria, ¿no tiene usted idea de la cantidad de niños, sobre todo, que llegan intoxicados a los hospitales como fruto de medicamentos prescritos sin un adecuado examen, un adecuado diagnóstico, de un adecuado respaldo de exámenes de gabinete y de laboratorio que confirmen determinadas patologías y que han recibido medicamentos en las farmacias? Hablábamos aquí con Tony y con Ivonne en relación con este punto y en relación con los conflictos de interés que se gestan cuando se contratan médicos al interior de las farmacias que van a prescribir medicamentos que tienen por objetivo estas contrataciones que se vendan los medicamentos que esas farmacias específicas tienen al interior, y no solamente eso, sino que además reciben una bonificación por cuantas más medicamentos prescriban. Entonces, nosotros nos hemos encontrado con casos verdaderamente complicados de niños intoxicados con cócteles, no, por médicos contratados al interior de las farmacias, ¿verdad? Intoxicados por una cantidad impresionante de medicamentos que les han prescrito sin mayor necesidad, pero que los obligan a comprarlos y a que los consuman, y eso trae graves daños a la salud de los pacientes que en algunos casos han sido fatales, ¿verdad? Entonces, eso es la razón de ser de la prohibición, ¿verdad?, de la contratación. Dicho sea de paso, esa prohibición existe y está vigente actualmente. Que un médico no puede ser dueño de farmacia también. No, sí, sí, pero fundamentalmente que no pueda prescribir. Que no pueda dar consulta al interior de una farmacia. Eso está prohibido. Ya. Y quien lo permite infringe la ley. Lo que pasa es que hay una debilidad en el marco, en el reglamento de la ley, que no tipifica la falta. Y entonces los dueños de farmacias que están dando consultas al interior se están aprovechando de este vacío de la ley para delinquir. A ver si está todavía ahí José Hernández, que tiene una duda, comentario, pregunta, adelante. Hola, buenos días. Adelante. Buenos días, José. Yo quiero preguntarle al doctor qué van a hacer con todos estos medicamentos que venden libremente, así, persona a persona, como... Bueno, voy a mencionar Forever Living, Make Your Sunshine, Amway, otros medicamentos parecidos y suplementos que ofrecen cura para muchas enfermedades. Van a permitir esa venta libre directamente de persona a persona,
o va a tener restricciones. ¿Usted se refiere a estas cuestiones de catálogo, venta de catálogo? Sí, correcto. Que incluye también cosméticos, perfumería, sí. Lo que yo mencionaba de a veces jabones y cremas para el tratamiento del acné, que está entre medicina y está entre cosmético. Sí, básicamente también los medicamentos. Mucha gente que vive de eso. Sí, incluso ofrecen cura para el cáncer, para muchas otras enfermedades. No, pero eso ya es... No, pero son tratamientos preventivos. Sí. Y la uña de gato. Sí. El noni. Hay mucha gente que vive de eso, de la comercialización. Claro, hay mucha gente. Sí. Gracias, José. Gracias, José. ¿Tiene previsto la ley para eso? Sí, bueno, ayer precisamente una de las reformas que alcancé a escuchar yo fue cuando se introdujo en el artículo que prohibía esa cuestión una modificación que introducía que la prohibición de la venta libre de estos medicamentos iba a ser únicamente en relación con los medicamentos que necesitaban prescripción médica o receta médica, ¿verdad? No con los medicamentos de venta libre. Entonces, eso va a depender de cuando este nuevo organismo que la Asamblea ha ordenado crear se organice, cómo va a definir, por ejemplo, el punto de los medicamentos de venta libre, que son a los que usted hace referencia, ¿verdad? Que tienen que ser medicamentos en los cuales haya un control muy estricto, por ejemplo, de su fecha de fabricación, de su fecha de vencimiento, medicamentos que no tienen, digamos, demasiados efectos adversos o que tienen poco margen de seguridad, una serie de medicamentos que bajo diferentes criterios se incluyen o no se incluyen en el listado de medicamentos de venta libre, que son los que se van a permitir. O sea, la gente que vende ese tipo de medicamentos, que como ya hacíamos referencia antes, son los que se tienen en los supermercados, en las gasolineras, en el mercado, etcétera, van a poder continuar con sus negocios pequeños de este tipo de cuestiones, siempre y cuando no sean medicamentos que requieren oficialmente una receta. Lo que yo no entiendo es, yo no soy médica, puedo poner una farmacia, pero yo quisiera contratar vendedores que estén estudiando medicina, por ejemplo, enfermería o ya en alguna práctica de doctores. ¿Y ellos qué? Usted puede contratar los dependientes que quiera y necesite. Eso no está prohibido, no pueden prescribir, pero sí, por ejemplo, dentro de las farmacias está contemplada la figura del regente, ¿verdad? Que es un químico farmacéutico graduado de una universidad legalmente establecida y que tiene la obligación de supervisar y de vigilar, por ejemplo, el buen estado de todos los medicamentos que se dispensan en la farmacia. Y además yo conozco médicos que, como la ley les prohíbe tener farmacia porque son doctores, ya con su práctica pública o privada la ponen a nombre de un familiar. Sí, o sea, esas son formas de evadir la ley, digamos, pero lo fundamental es que la farmacia que se establece tenga un regente que se encarga de supervisar. Sí, que se encargue de supervisar el buen funcionamiento. A ver, aquí nos están urgiendo una pausa comercial. Sí. Son las 8 de la mañana con 34 y un montón de preguntas en nuestras redes sociales. Aquí está con nosotros desayunando pues el viceministro de Salud, viceministro de Política de Salud, doctor Eduardo Espinosa. Vamos a estar evacuando, siempre me dio risa esa palabra, todas las dudas que ustedes tengan, que nos están pasando en Facebook, en Twitter y las llamadas al 2264-2757. Reporte que no va a llegar ahora porque mire hay un montón de preguntas. Yo creo que hasta consultas médicas le van a hacer aquí a usted, aprovechando que ya no hay médicos en farmacias. A ver, artículo 58, margen de comercialización. Dice, el precio de venta máximo al público de los medicamentos se va a determinar en base al precio internacional de referencia, estableciendo diferentes márgenes de comercialización para medicamentos innovadores o genéricos fabricados en el país o importados. Aquí ya hay dos cosas. Primero, ¿quién determina el precio internacional de referencia? Sí, y sigamos con lo del margen. Dice, el margen de comercialización será de 3 hasta 5 veces del precio internacional de referencia de cada producto, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud, y en ningún caso podrá ser mayor al precio promedio del área centroamericana y Panamá, debiendo ser el precio de venta máximo al consumidor. Es decir, si un medicamento vale $1, puede llegar a costar hasta
$3 o $4. $3 o $4, no más. ¿Cómo se va a regular eso? Ajá, vaya, hay primero aquí una cuestión que hay que aclarar, ¿verdad? Cuando hace referencia, valga la redundancia, al precio internacional de referencia, ¿verdad? Pero habla específicamente en el segundo párrafo que dice que será de 3 hasta 5 veces el precio internacional de referencia de cada producto de acuerdo a los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud lo que hace es avalar, ¿verdad?, o acreditar o respaldar bases de datos de reconocido prestigio que establecen precios internacionales de referencia que tienen que ver con los precios a los cuales se venden en promedio un determinado medicamento a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, nosotros, por ejemplo, para nuestro estudio en el 2006, recurrimos a la base de datos que está respaldada por la Universidad de Harvard, que está también respaldada por la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. ¿Cómo se establecen estos precios? Estas instituciones recolectan información a nivel mundial de a cómo se están comprando y cómo se está vendiendo X medicamento por todos los ministerios de salud en todo el mundo y también todas las instituciones que compran y venden, de la capacidad de salario de cada país, porque lo que ganamos aquí no es lo mismo que gana. Sí, pero eso no tiene que ver, digamos, en un grado superlativo con algunos de los costos de los medicamentos, pero ellos lo que hacen es sacar un promedio o una mediana de todas las operaciones comerciales que se hacen a nivel mundial sobre X medicamento. Con eso sacan ellos, digamos, un precio internacional de referencia, que es como el promedio al cual ese medicamento se vende a nivel mundial o se compra a nivel mundial. ¿Y por el petróleo? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué sucede con esto? El precio internacional de referencia, como es el precio al que se está vendiendo y comprando el medicamento, ya lleva incorporado dentro del precio todos los costos de producción, también un margen aceptable de ganancia ya está incorporado ahí, ¿verdad? Entonces, cuando usted dice de que sus precios van a ser 3 o 4 veces el precio internacional de referencia avalado por la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando que le está dando una ganancia de 300 a 400% por encima de lo que ya gana la inmensa mayoría de laboratorios hoy va a costar a nivel ¿cuánto? Mundial. ¿Ese de dólar cuánto va a costar ahora? Aquí para poder realmente poner en contexto esto, hay que tener en consideración que actualmente los niveles de márgenes agregados que hay acá en el país, no digo de ganancia porque van incorporados ahí toda esta propaganda que no está regulada y un montón de cosas que seguramente vamos a hablar más adelante. Pero, fíjese, los márgenes que se agregan a los medicamentos aquí no son del 300 o del 400% como se está planteando en este artículo. Es de 3.000% en promedio en los medicamentos genéricos y 5.200% en promedio en los medicamentos de patente. Entonces, hay una reducción significativa, pero siempre mantiene un margen que a mí me parece bastante elevado. Espérenme, entonces una acetaminofén que cuesta $1, que me la han estado vendiendo casi a $4, hoy va a costar ¿cuánto? Digamos que esa acetaminofén que suponiendo que ganara $1, se la están vendiendo aquí a $50, hoy va a costar 5. A ver, lo que se está aquí y he escuchado ya algunas opiniones sobre el tema del libre mercado y regulación de precios, porque aquí lo que se está regulando es el margen de ganancia, entiendo yo. Sí, sí. ¿Verdad? Con esta entidad que está siendo creada. ¿Es así? Digamos que se están regulando lo que nosotros llamamos márgenes agregados, ¿verdad? Por ejemplo, cuando cualquier laboratorio importa aquí un medicamento, se van agregando márgenes a lo largo de toda la cadena de comercialización. Por ejemplo, hay un visado de aduana que es ínfimo, menos del 0.1%, otro del 5%, etcétera, que se van agregando, ¿verdad? El laboratorio que importa le agrega, luego la droguería que distribuye le agrega, la farmacia le agrega y al final viene el IVA. Todo eso se va agregando a lo largo de la cadena de comercialización. Como resultado de eso, nosotros tenemos márgenes agregados que suman 3.200% en lo que siguen los genéricos y 5.000% en los medicamentos de patente. Hoy esos márgenes van a estar regulados, y eso lo va a regular la dirección. Ivonne dice aquí, fíjate, al final del artículo 58, dice, el precio de los medicamentos genéricos deberá tener un costo entre 30 a 40% menos
que los precios de los medicamentos innovadores. Se excluye de esta regulación aquellos medicamentos autorizados para su venta libre y cualesquier modalidad. O sea que el cálculo de las farmacias que venden genéricos tiene que ser 30 o 40% menos de los innovadores. Sí, aunque podrían vender a menor precio, ¿verdad? Pero no más de eso. Sí, exactamente, no más de eso. También especifica, por ejemplo, en el caso de los otros medicamentos, que decía que en ningún caso podrá ser mayor al precio promedio del área centroamericana y Panamá. Hay que recordar que nosotros tenemos aquí en El Salvador los precios más altos del área centroamericana, ¿verdad? Entonces esto va a jalar a la baja los precios en el país, ¿verdad? Porque incluso ahorita tenemos un fuerte contrabando de medicamentos falsificados que, atraídos por los altos precios que los medicamentos tienen en el país, ¿verdad? Entonces vienen medicamentos falsificados, y como no hay ningún control de calidad de los medicamentos que se venden en las farmacias, ¿verdad? Entonces usted no sabe realmente, aunque compre medicamentos. Pero ese control de calidad ahora sí lo va a ejercer, se supone por ley, esta dirección nueva nacional de medicamentos. Sí. Que ahorita no se ejercía por esa dicotomía que existe entre el Consejo Superior de Salud Pública y el Ministerio de Salud. Al extirpar esto y unificar esto en una nueva dirección, sea autónoma o la forma que revista, esta responsabilidad recae en una sola institución. No se pueden estar tirando la pelota. Claro, como estaba pasando. Sí. Dice aquí en el chat de Yahoo, pregúntele entonces sobre el margen de ganancia. Por ejemplo, los bonos que les dan a visitadores médicos, a las farmacias, a los doctores, que les regalan viajes, carros, dinero en efectivo. ¿Cómo van a regular eso para que no incrementen el precio? No se va a regular específicamente eso. Eso va a ser la propia empresa quien lo va a regular. Porque si la empresa tiene ahorita la libertad de agregar lo que le ronque la gana a un medicamento, y por eso lo vende a 5,000%, sí, en ese 5,000% van cargados todos esos bonos que son innecesarios. No tienen por qué estarle dando viñeta al dependiente de la farmacia, por qué están dándole primas de vehículos eso de las viñetas en las farmacias, esa práctica, ¿cree usted que con esta ley? Yo pienso que sí, no porque la ley lo prohíba, sino que porque las compañías, cuando vean que sus márgenes de ganancia se reducen, van a reducir todas estas prácticas ilegales, porque no van a poder hoy cargarlas al precio de los medicamentos, claro, que es lo que normalmente hacen. Pregunta Carlos Marroquín, mire, mala praxis se da en consultas públicas y privadas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Médico es médico en farmacia o donde esté? Con la diferencia de que en la práctica pública usted no tiene un estímulo económico por hacer mala práctica, mientras que en las farmacias privadas, como tienen un bono porque haya mayor prescripción de medicamentos, le prescriben cualquier cantidad de medicamentos para ir incrementando su bono. Entonces ahí sí hay un deliberado efecto negativo sobre la salud de la población por la vía de prescribir más medicamentos que no se necesitan y que hacen que se consuman, que vulneran la economía familiar y afectan la salud de la población. Ok, Ramón Centeno dice cómo van a quedar los cupones de descuento que dan las droguerías a los médicos. Eso sí no lo entendí. Sí, es lo mismo. Lo de prebendas. Sí, es lo de, no son prebendas. Lo que pasa, son cabal, el médico le dice, mire, vaya a esta farmacia a comprar este medicamento que le estoy recetando, porque aquí con este cupón le van a hacer descuento. Pero eso aliviana, ¿o no? Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Las farmacias, es que ahí es todo lo que ha permitido la falta de regulación. Las farmacias llevan un control muy estricto, saben qué médico prescribió qué medicamentos, y las compañías distribuidoras, las droguerías y todo eso, piden esos requisitos a las farmacias para poderles seguir entregando medicamentos y poderlos vender ahí, y de acuerdo a eso les dan preventas a los colegas. El que más ha prescrito el medicamento X le dan una bonificación. Aparatos eléctricos, primas de vehículos, viajes, todo eso, una serie de cuestiones. Entonces estoy en la carrera equivocada. Entonces esas cosas no se van a poder hacer sencillamente porque las compañías ya no le van a poder cargar eso a los precios de los medicamentos, porque eso lo termina pagando el usuario, usted lo termina pagando. ¿Qué papel va a quedar desempeñando el CSSP? Bueno, el papel para el cual fue creado. Ese es el Consejo el Consejo Superior de Salud Pública. El Consejo Superior de Salud Pública y las juntas de vigilancia nacieron y fueron creadas
para controlar el ejercicio profesional, ¿verdad? Para ver la mala práctica, para regular la colegiación, ¿verdad? Para todas esas cosas. Con ese fin nacieron, pero su sentido de ser se desvió cuando le asignaron el registro de medicamentos y se delegó en ellos toda esta cuestión de los medicamentos. Eso desvirtuó la razón de ser del Consejo, los desvió y sesgó toda su actividad en función de los medicamentos, descuidando el ejercicio profesional. Bueno, yo creo que hay que ponerle esta canción aquí a ver creo que no veremos más al bicho. No puede ser. Ay, no. ¿Y qué vamos a hacer con la placa del vehículo que así decía? El bicho se llamaba. O sea, el PMT le imprimió su propia placa, pues, para el carro. Creo que ya no más. Aquí dice Eduardo Guzmán. No andará en sus andadas. Vamos a tener que despedir del comercial al bicho. Y mire, y hoy me siento campolón. Ay, no, y usted tomaba el bicho, ¿no? No sé, pero ¿y el campolón? O visitaba al bicho. Ahí está el campolón de Rafael. Rafael. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Qué onda, Campolón? ¿Qué ondas? Por aquí siempre listo. Siempre listo. El dinamismo de todos los días. Me llega. ¿Qué pasó? ¿Tenés alguna pregunta? Pues, más que nada comentario, y quizás voy a sonar un tanto, ¿cómo se llama? No muy agradable, pero no hay otra forma para hacerlo llegar a la población y al primer hombre del Estado. Que yo creo que todo hombre tiene que cumplir sus promesas. Y entre las promesas que nos hizo el que ahora es primer hombre del Estado es de que le iba a quitar el IVA a las medicinas. Hubo otras promesas también de que iba a bajar la gasolina y realmente eso no se ha dado, pero yo quisiera a través del viceministro de Salud pedirle a nuestro presidente que así como se ha comprado su Homer, su Ferrari y otros 8 vehículos más de 50,000 fichas de dólares, pues que cumpla el ofrecimiento que le hizo a la población cuando andaba en campaña, de que sinceramente le baje el IVA a las medicinas. Muchas gracias. Okay, hablando del bicho. Bueno, esa era la pregunta lo de quitarle lo del IVA, hablando del bicho. No, le pregunto a usted, viceministro, por lo del quitarle el IVA al bicho, no a las medicinas. El primer hombre de la República. Mire, aquí al señor Rafael Meléndez hay que recordarle que el IVA fue creado y fue impuesto, ¿verdad?, por los 20 años de experiencias de gobiernos anteriores que hemos tenido acá, y que fue un medio para recaudar fondos, y que eso tuvo como contraparte la reducción en el impuesto sobre la renta y otros impuestos específicos. Entonces usted no puede quitar el IVA sin apoyar la reforma fiscal, que haga llegar mayor cantidad de fondos al erario público para que pueda cubrir sus obligaciones. Entonces la pregunta y la sugerencia del señor Rafael Meléndez debería complementarse con el hecho de que él respalde una mayor profundización de la reforma fiscal para que el Estado tampoco se vea desnutrido de fondos y pueda implementar todos los programas sociales que necesita. La ley de medicamentos, tal cual ha sido aprobada, me parece que no en forma inmediata, pero sí a mediano plazo, va a incidir significativamente en la reducción de los precios de los medicamentos, infinitamente más que el simple hecho de quitar el IVA a los medicamentos, porque quitar el IVA a los medicamentos, que es una cuestión que se agrega al final de la cadena de comercialización, cuando ya los precios vienen sobradamente elevados por todos esos márgenes que hemos descrito acá, entonces resulta irrisorio quitar el IVA al medicamento, el impacto que eso tiene en el precio de los medicamentos. O sea, ya no, a su juicio entonces, la promesa de campaña del presidente ya no es necesaria, dice usted. Sí, porque ha hecho una acción que va a ser mucho más significativa que quitar el IVA a los medicamentos, estimulando la adopción de esta ley de medicamentos. Está Gloria en línea. Yo estaría de acuerdo con que se quitara el IVA a los medicamentos y incluso que se redujera el IVA en su conjunto si se apoyara con mayor responsabilidad la reforma fiscal por la que ha venido pidiendo el ministro de Hacienda. Eso sí sería significativo. Le dejo planteada una pregunta sobre qué va a hacer el presidente, si va a sancionar
o a observar esto que ayer aprobó la Asamblea Legislativa. Pero antes está Gloria en línea, no sé si es la misma Gloria que nos habló anteriormente. La Gloria eres tú. Bueno, la Gloria eres tú. Vengo y no sé, me imagino que es el viceministro de Salud. Sí. El doctor Espinosa. Un placer saludarla. Yo lo que quería decirle sobre lo que dijo el señor anterior, de que el presidente había ofrecido quitar el IVA y que dice que hay que hacer una reforma fiscal. Correcto. Entonces, yo lo que opino es que desde que entró este gobierno ha sido de ponernos impuestos e impuestos. ¿Para qué? Para despilfarrarlo. Antes el ministerio solo tenía un viceministro y tiene 2. Yo creo que esas plazas grandes no debían de existir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que diga con nombre y apellido a quienes les han dado esos dineros para comprar carros. Y no es posible que el pueblo esté pagando todos esos lujos que dice que le dan a los médicos. Muchas gracias y buenos días. Gracias, doña Gloria. Bueno, muchas gracias. Yo también, yo sigo con mi carrito, con el que entré, con el que tenía antes de ser viceministro, y no tengo posibilidades de comprar otro. ¿De qué año es su carro? 2002. ¿Y qué motor es? 1.6. ¿Y qué gasolina echa? ¿Regular o regular? A ver, doctor, si el presidente le pide opinión a usted, mira, Eduardo, ¿y qué hago? ¿La sanciono? ¿Hay alguna observación? ¿Qué cree que haga el presidente? Digo, nosotros vamos a estudiar con detenimiento para ver si hay algunas observaciones. Hay algunas cositas puntuales, pero que no son muy trascendentales y todo eso. Yo sancionaría inmediatamente. ¿Verdad? Sancionaría inmediatamente, haríamos una revisión nosotros detallada, ya conocemos pues los principios básicos, que es lo que hay que ver y todo eso, no nos llevaría mucho tiempo, un par de días en que le podríamos hacer alguna recomendación a su consideración, pero para mí la ley tal como está es un salto de calidad impresionante con respecto a lo que hay hoy, que no es nada. O sea, estos beneficios se van a comenzar a ver dentro de... Bueno, es un poco, digamos, aventurado para mí poder precisar esto. Incluso nosotros en la propuesta de ley que hacíamos, pedíamos un año de plazo para implementar la ley. O sea, que tengo que comprar mi jabón antiacné sí. como todo el año. Sí, entonces eso va a depender mucho de la agilidad con la que el nuevo organismo se estructure y se organice. De eso va a depender. Le voy a volver a hacer la pregunta porque es bien importante su declaración. ¿Esta ley va a contribuir a disminuir los precios de los medicamentos? No me cabe ninguna duda que así va a ser. ¿En qué porcentaje? Bueno, ahorita, como estábamos viendo ahí, de 3.000% y 5.000% de margen de ganancia se va a reducir a 300 y 400%, que es el máximo que van a poder ganar hoy. Entonces las compañías van a tener que readecuar toda su estrategia de costos, ¿verdad?, para poder adaptarse a esos márgenes de ganancia que de por sí ya son superiores a los de cualquier negocio en el país. El negocio va a continuar siendo altamente rentable, ¿verdad?, pero ya no va a tener los márgenes extraordinarios que tenía con anticipación. Muy bien. Hoy. Okay. En punto a las 9 de la mañana no podemos obviar el tema del Hospital Sacamil. Doctor, ¿en qué va esto? Porque ya son las 9, pero sí, le tenemos que hacer la pregunta. Y obviamente la aprobación de la ley de medicamentos por parte de la Asamblea ayer. Claro, es el tema. Es el tema. Sin embargo, hay una situación de crisis ahí. Yo vi, me enseñaron unas fotografías de doctores terminando no sé, la palabra es... Sí, de hacer sutura con hilo de pescar. Sutura, una señora con las luces de los teléfonos celulares. De hacer mallas de cierre abdominal con velo de novia y no sé qué más. Y entonces, he escuchado también que no están pidiendo los doctores incrementos salariales, sino que mejoren las condiciones en las que se atienden a los pacientes del Hospital Sacamil, que creo que es algo que se puede replicar también en otros hospitales. Cómo no, vaya, mire, nosotros, hay una serie de acuerdos que han sido planteados, que fueron planteados en presencia del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Precisamente mañana hay una reunión del Director General de Hospitales con los médicos del sindicato que pararon el hospital, ¿verdad?, que pararon alrededor de 500 consultas diarias y alrededor de unas 5 operaciones quirúrgicas diarias, que fueron todas paradas por efecto de una huelga que no tuvo razón de ser, digo, porque todos los procedimientos
que se están implementando y toda la inversión que se está haciendo estaba programada dentro de una priorización que se ha hecho de fortalecimiento de la red hospitalaria. La inversión que se ha hecho ha sido considerable, ¿verdad? Aproximadamente unos $150 millones que están programados a hacerse o que se han venido haciendo y que está todavía en programación en toda la red hospitalaria del país. En el caso específico del hospital de Sacamil hay una serie de inversiones que se van a hacer durante este año. Déjeme decirle, con respecto al hospital Sacamil tenía algunos datos por aquí que no logro encontrar. Bueno, pero tenemos una... Son $150 millones que se han venido invirtiendo en toda la red hospitalaria de todo el país. Sí, porque nosotros recibimos el presupuesto el presupuesto de salud en $370 millones. Ajá. Y ahorita se está invirtiendo $520 millones anuales. ¿Verdad? Es lo que se está invirtiendo. Eso ha supuesto, por ejemplo, la cobertura de todos los que se recibía en términos de consultas voluntarias, entre comillas, de que ya habíamos hablado. En el desplazamiento de los equipos comunitarios de salud familiar en más de 150 municipios en todo el país. Ajá. En las áreas de mayor pobreza, y que ha supuesto una cobertura de más de 2 millones de personas que antes no tenían ningún acceso a servicios médicos. Ya, y de estos $150 millones programados en inversión de red hospitalaria, al Sacamil le van a dar este año, ¿cuánto? Bueno, mire, hay planteados este año, déjeme buscar el dato. Ese es el inciso que no encontramos. Sí. pero Tome Campolón. Pero esta situación, usted, ¿cuándo fue la última vez que fueron ustedes como ministra, o usted como viceministro, o Violeta Mengíbar como viceministra, al hospital Sacamil? Para decir a comprobar si es cierto, y ver si es cierto, no es cierto. O sea, a ir a las salas de operaciones, a donde están atendiendo a la gente, ver las máquinas, la planta eléctrica no funcionó. Ajá. ¿Verdad? Sí, bueno, mire, eso de la planta eléctrica me parece que es importante citarlo, porque la planta eléctrica estuvo sin funcionar 20 minutos, ¿verdad? Desde el momento en que la luz se fue, ¿verdad? Y que la obsolescencia del equipo, porque eso es importante tomarlo en consideración. Estamos todavía investigando y considerando varias posibilidades, ¿verdad? Porque hay otras que no son tan sanas, ¿verdad? Y que han sido citadas como posibilidades, pero bueno, como un posible boicot, por ejemplo. Sí, exactamente. Pero aparte de lo que esto pueda significar, hay todo un plan de inversión que está destinado, que son, mire, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos dio un crédito ya de $60 millones, hay una inversión programada de $13 millones para la compra de equipo hospitalario. ¿Para todo el país? ¿O solo para el Sacamil? No solo para el Sacamil, ¿verdad? Están incluidos acá varios hospitales, entre los que está incluido el Sacamil, que va a tener asignado más de $1 millón en equipo. Pero además está pendiente el crédito del Banco Mundial, que está ahorita en la Asamblea Legislativa, que son $80 millones, de los cuales 14 millones están destinados para comprar equipo a los hospitales. Mire, o sea que la inversión hospitalaria está programada, es una cuestión únicamente de tiempo, ¿verdad? Y vamos nosotros a dejar la red hospitalaria completamente remozada. Y lo que pasa es que la gente está, especialmente los que llevaron al paro al hospital de Sacamil, pierden de vista que el deterioro del personal hospitalario, del hospital de Sacamil y de toda la red hospitalaria en su conjunto, fue fruto de 20 años de abandono total. Doctor, y 50 años de tiranía militar. Imagínese usted, quieren que nosotros en 2 años y medio los precisamente vea la pantalla, precisamente nos están escuchando, ¿verdad? Está en línea el doctor Milton Brizuela, secretario general del Sindicato de Médicos del Hospital Nacional Sacamil, que me imagino tiene algún comentario al respecto. Adelante, doctor Brizuela. Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Aquí está el viceministro de Salud. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, agradecerles la oportunidad, pues, de poder expresar nuestro punto de vista, ¿verdad?, en la problemática que estamos teniendo en nuestro hospital, y preocupados, ¿verdad?, por el ataque que estamos sufriendo
de parte de las autoridades del ministerio en el sentido de amenazas de que nos van a realizar medidas disciplinarias por el simple hecho de denunciar. Creo que es un atropello también para la opinión pública, ¿verdad? De que nosotros podamos hacerles ver las necesidades que tenemos en el hospital. Este día hemos recibido un citatorio de parte de las autoridades del ministerio que nos tienen una demanda preparada para los que estamos dirigiendo este movimiento. Entonces sí queríamos aprovechar el espacio para hacerlo público a través de ustedes. Mire, doctor, pero ¿y no será posible? Pues vaya, aquí estamos velando porque las cosas se arreglen, que se junten, que platiquen, que realmente... Porque tengan medicamentos, insumos, porque traten bien a los pacientes, porque haya mayor una atención como la que se merece la población, porque no se paren las consultas, porque no se paren las intervenciones quirúrgicas en general, porque todos cumplamos nuestra tarea. Sí. Nosotros hemos estado en esa sintonía. De hecho, nos sentamos el día viernes con la intención de que ya el viernes se habían resuelto los problemas, al menos de discusiones entre nosotros, ¿verdad? Nos preocupó de que después de lo que se reunió y se acordó en privado, el día lunes empezaran a atacar a nuestro movimiento como un movimiento de índole político partidario, y cuando ya habíamos llegado a acuerdos para resolver la problemática que tenemos en el hospital. Y yo creo que minimizar la problemática atacando a nosotros no es la forma correcta de solucionar estos problemas. Vamos a mediar aquí como territorio del adulto joven. 15 años gobernando el territorio del adulto. ¿Cuáles son las demandas? Obviamente ustedes no están en huelga por tema de aumento salarial, sino que en tema de insumos, de medicamentos, de la renovación de una nueva planta eléctrica para que nadie se me muera ahí de soplo, para los asmáticos, para qué sé yo. En una coyuntura electoral. ¿Cuál es el requerimiento específico que le surge? ¿Le surge el pisto? ¿Le surge la máquina? ¿Le surge qué? Mire, Ivonne, nosotros ya habíamos llegado a acuerdos con las autoridades del ministerio el día viernes, que este viernes íbamos a revisar los insumos que se necesitaban de urgencia, y nosotros tenemos preparado todo eso para reunirnos el día de mañana. Lo que pasa es que nos empiezan a atacar el día lunes, después de firmar acuerdos en frente al Procurador de los Derechos Humanos. Entonces, doctor, viceministro, entonces le van a dar el pisto de los millones estos que le correspondan de la inversión a red hospitalaria, específicamente en este caso el Sacamil, ¿cuándo? Mire, se les va a dar el informe de cómo se va a ejecutar ese dinero, no les vamos a dar el dinero para pero mañana les van a dar el informe de la inversión. Mañana el doctor Robles Ticas está programada la reunión para dar el informe, para recibir lo que ellos han preparado y para ver cómo se ejecuta de la mejor manera, para que los fondos destinados para la inversión que se han programado vayan a la inversión y se ejecuten adecuadamente. Entonces mañana se van a reunir, yo no veo por qué estar reclamando ahí una cuestión que ni siquiera se ha dado todavía. Si ahí está programada, ahí estará el doctor Robles Ticas, y imagino que ahí estarán ellos, y entonces ahí se verán los resultados. Mañana vamos a estar todos, doctor Brizuela, reunidos. Les deseamos nosotros estamos, nuestra lucha es porque nos den lo necesario para atender como se merecen la población que consulta en el Hospital Sacamil. Y vamos a estar ahí porque eso es lo que nosotros perseguimos, no tenemos otro interés. Ahí nos encontraremos entonces. Ya que mañana nos vamos a reunir, ya se puede levantar la huelga y la presión. No, es que nosotros no hemos estado haciendo ninguna presión esta semana, Ivonne. Lo único que hemos hecho es denuncia. Que casualmente no dependió de nosotros que se fuera la energía en el hospital y que no sirviera la planta, eso no depende de nosotros, ¿verdad? Que no estén preparados con una emergencia de ese tipo, no depende de nosotros como médicos ni como trabajadores. Ahí en el Hospital Sacamil no hay unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Como para que fallen los respiradores. No, pero sí en sala de operaciones, en los servicios hay ventiladores algunas veces, entonces... una planta eléctrica, claro. Sí, es algo complejo, ¿verdad? Y tampoco nos pueden acusar
de que es culpa de nosotros, que lo hemos magnificado el problema, pues si es algo bien serio en un hospital. Ok, pero entonces mañana nos reunimos todos a platicar. Sí, nosotros estamos con la disposición porque nuestro interés es que nos den lo necesario y ellos son los que lo tienen que hacer, porque ellos son los que están si no, a todos ustedes les voy a recetar Neurobión. Sí. Gracias, doctor Brizuela. Solán le vamos a dar. Sí. Un saludo al señor viceministro. Bueno, gracias por su llamada. Escucharlo. Aquí pues feliz reunión mañana. Vaya. No va a llegar usted, pues. No, el director de hospitales. No puede funcionar la comisión negociadora así como la 102.9. Con cafecito. Y el procurador, me imagino que va a estar por ahí también. Lo que sí, ¿sabe qué? Yo no le acepto, ahí sí yo se lo dije fuera de micrófonos, es a la ministra, porque vaya, ella dice, yo la escuché en declaraciones en noticieros, que una planta eléctrica puede fallar en una empresa, en su casa, aquí en la radio, en un hospital, doctor. No puede ser. Mire, cualquiera puede tener algún problema. Igual ellos dijeron, ¿verdad? De que la falla hicieron declaraciones prematuras de que la falla eléctrica era porque no se pagaba, y eso lo sacaron a relucir ahí en todos los medios publicitarios, y la gente publicó las declaraciones donde acusaban de que no se había pagado, y no era cierto, no había ninguna mora en el pago del servicio eléctrico. Es precisamente por la obsolescencia del equipo que está programado rescatar la inversión, ¿verdad? Que es fruto de esos 20 años de abandono, que la luz se fue y no hubo respuesta inmediata de la planta. Pero está programada la inversión que nosotros no podemos hacer de un día para otro en los 30 ¿Esos hospitales? 20 años incluyen los 2.5 del presidente Funes? No, de antes. Incluyen esos 20 años y los 50 años de tiranía militar, que también sucedió lo mismo. Bueno, doctor, mire, ya nos están poniendo un reloj ahí que y aquí le están pidiendo por favor que averigüe lo del hospital militar, porque dicen que no hay dinero para medicinas, no tenemos derecho a que el Estado nos dé medicinas, y el llamado de CEFAFA del 2 al 4% que según las autoridades, por favor, para que averigüe, y para que usted, viceministro, también lea comentarios en Facebook, porque hay muchas consultas. Mira, ministra, vamos a despedir sin dinámica, pero lo vamos a medicar aquí al doctor, como siempre, como a todos nuestros invitados. Con un medicamento de venta libre. Ese de venta libre, afortunadamente. Yo con esto destapo arterias, lavo venas y limpio el alma. ¿Qué le parece? Excelente. Mire, es un Merlot, un Durraga, lo debía de adicionarle una foto suya ahí para que fuera más efectivo. Del Valle Central, de la parte de la tienda Drink It, que está en el Centro Comercial Basilea, en la zona rosa, donde encuentra otras medicinas como Baileys, que a mí me gusta tanto. Sí. Ese es como mi acetaminofén. Sí, bueno, hay... Me acordaré de Ivonne y Tony cuando esté degustando. Claro, a nuestra salud. Sí, a nuestra salud, a la salud de la población, la verdad. La nueva ley de medicamentos. Ojalá que esto vamos a seguir de cerca, como decíamos, este es un primer vistazo a esta ley, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué opinan también los laboratorios y las droguerías, los vamos a invitar, claro, ¿verdad? Está abierta la invitación, estamos buscando a Mario Ancalmo, presidente de Inquifar, para que venga aquí a expresar sus opiniones también sobre esta nueva legislación. Y si nos necesita para mediar mañana en la reunión, ahí nos avisa, oye, le llevamos un par de Le vamos a decir al doctor Robles Ticas que le invite. Pónganse de acuerdo. Claro. Gracias, doctor. Bueno, muy amable saludos. Ustedes en invitarme, un placer estar en la 102.9, felicidades a su audiencia por tener tan buenos locutores. Eso, bello. Gracias.